Buenos días, comunidad. Yo soy Sadia Herrera, bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos a presentar un tema de raíces radiales. Y lo que quiero mostrar hoy es la diferencia de cómo se ve una raíz radial generada desde un esqueje y una raíz radial generada desde una planta de semilla, o sea, con caudex más gordito, más grueso. Quiero presentarles estos dos ejemplos porque me han preguntado mucho cómo distinguirlos, cómo saber, y entonces por eso he decidido hacer este video. Entonces vamos directamente al acercamiento para que usted vea de qué le estoy hablando. Y quiero iniciar con estos dos bellos ejemplares que miden 2 metros de altura. Si se fijan, están súper altos y tupidísimos de sus ramas. Me voy a acercar para que veamos las flores, que son las clásicas de rosa del desierto, rosaditas con el borde más intenso. Estas, aunque sean las clásicas y las más comunes, no dejan de ser hermosas y de ser unas plantas muy bellas. Entonces, lo que quería mostrarles, si se fijan, son plantas generadas de esqueje. ¿Cómo se hace? Si usted es nuevo en mi canal, voy a dejar un link acá en la pestañita para que vea cómo usted puede reproducir su planta de rosa del desierto a través de un esqueje. Fíjense qué grosor tiene, aproximadamente 40 centímetros de diámetro. Esta era la rama original, el esqueje, y ha generado raíces gruesas, súper poderosas, que han ido engrosando con el tiempo. Si extrajéramos esta planta, podríamos exponer unas muy bonitas raíces gorditas y hermosas. Si bien el caudex no se desarrolla como una bola, como es normal en las plantas de semilla, sí puede tener un grosor muy interesante y ser una planta muy bonita. Vean esta otra. También es un esqueje que ha engrosado suficiente para que se vea un caudex abultado y no redondito, sino tubular, porque viene de una rama, pero sí engruesan las raíces. Estos son los beneficios de tener una planta directamente a tierra. Vean qué bonita toda la ramificación. Y ahora no es cuando más flores tiene. Hace como un mes estaban las dos llenísimas de flores por todos lados. Incluso tenía vainas que fueron polinizadas de manera natural, porque al ser tantas las que están acá juntas, pues cabe la posibilidad de que generen sus vainas. Vean qué hermosas. Y aquí estamos con el primer ejemplar. Este es un ejemplar que ya he sacado antes, que tiene 2 injertos. Esta es una flor triple y del otro lado se llena siempre de la flor triple pétalo rosa. Si usted no ha visto ese video, voy a dejar link acá para que la vea en floración. Pero vamos al motivo de este video, que es mostrarle cómo de una planta que fue sacada de un esqueje, este es el tronco de la rama original, generó estas bellas raíces que hemos ido exponiendo poco a poco y ha quedado una planta sumamente grande y hermosa. Vea cómo está llena de hojas, presenta inicios de floración en este gajo y por acá veo que tiene un gajito que parece ser que tuvo pudrición de lápices. Si usted no ha visto mis videos de pudrición de lápices para saber cómo es y cómo sanarlo, voy a dejar link acá. Voy a aprovechar, ya que estoy haciendo esta revisión y este video, y lo vamos a retirar.
y vemos que no tiene ningún daño nuestra planta, que está perfectamente bien. Entonces este es el primer ejemplo que le quería mostrar de una planta generada desde un esqueje, que ya hemos visto varios videos de esquejes. Voy a dejar link acá si usted no sabe cómo reproducir esta linda rosa del desierto a través de un esqueje. Vamos a pasar al segundo ejemplo. Es esta planta de acá con floración blanca, muy linda ahora, y que vemos que es una planta generada de semilla. Vean cómo es mucho más cortito acá, que es el caudex que se dividió para hacer una poda radial, que espero que hayan visto mi video de poda radial. Si no lo han visto o no saben cómo hacerlo, voy a dejar link acá. Vemos cómo ha desarrollado y engrosado su caudex y ha generado estas lindas raíces radiales. Aquí estamos detectando un pequeño problemita de una raíz que está un poco suave. Parece que está presentando algún tipo de problema. Próximamente voy a estarla desenterrando y haciendo un video de esta planta a ver qué está pasando con esta raíz, con esta patita. Vemos que todas las demás están bien y que presenta algunas hojas amarillas. Y como siempre les digo, de esto ya he hecho video antes también, de hojas amarillas y las probables causas. Voy a dejar link acá si no ha visto mi video de hojas amarillas en Adenium. Y acá está el último ejemplar que les quiero mostrar, que también fue una planta, vean, estrechita acá, generada desde un esqueje, pero que ha fortalecido y crecido y engordado sobre todo mucho sus raíces, y ahora es un ejemplar bellísimo con estas rosas rosaditas, que es el color más común de las rosas del desierto. Tenemos mucha variedad, tenemos juntas acá esta rosadita, la blanca y esta repollada, que es por un injerto. De hecho, como les decía, tiene varios injertos esta plantita. Pero bueno, no es la flor original de esta planta. Pero así todo es muy bonita y la verdad, cuando se llena de flores, es una planta hermosa. Entonces, estos son los 3 ejemplos que quería mostrarles. Si tienen alguna duda, me dicen, y esta es la clara muestra que también de esquejes se pueden engrosar lo que es las raíces, exponerla y generar plantas sumamente bellas. Y listo, amigos, espero que me dejen sus comentarios, que me digan si ya tienen sus plantitas hechas con raíces radiales, si han utilizado plantas de semillas, si han utilizado esqueje, en fin, que me compartan sus experiencias. Y quiero hacer una dinámica. Quiero, si a ustedes les parece bien, que tomen foto de la planta que más les gusten, que tenga este tipo de trabajo de raíz, ya sea esqueje o de semilla, y que si quieren me la envíen a mi correo. Voy a dejar acá abajo en el primer comentario fijado y también en la descripción mi correo para que me envíen su foto de su planta con su nombre completo para que yo la publique en la pestaña de comunidad y todos podamos disfrutar de sus bellas plantas, porque sé que tengo muchos expertos en la comunidad y me encanta que ustedes también puedan compartir sus trabajos. Entonces, dicho esto, les dejo de este lado para suscribirse a mi canal y activar la campanita y YouTube siempre le avise de mis videos. Y de este otro lado le dejo una serie completa de rosas del desierto. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera, bye.